Bueno, hermanos, hermanas queridas, después de 3 semanas volví de unas vacaciones, así que aproveché de descansar, de estudiar también. Y cuando me dijeron el tema de la predicación, estaba pensando, Señor, ¿de qué quieres que hable? Yo estaba estudiando de la familia, ser familia, de ser una iglesia acogida, ¿cierto? Estaba estudiando de la manifestación de Dios en la vida de la iglesia, ¿cierto? O el Pentecostés en la iglesia, ¿cierto? Estaba estudiando distintas cosas, pero el Señor me respondió con coraje. Yo estaba preguntándole al Señor, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué quieres hablar a nuestra vida como iglesia? No solamente a ustedes, sino que a mí también. Y el Señor me respondió sobre el coraje. Miren, yo tengo 26 años. Y el Señor me llamó a los 18. Me llamó al pastorado. Yo tenía miedo. No sabía qué hacer. Tenía 18. Si no le hubiese hecho caso, hoy no estaría aquí. Pero el Señor da coraje. El Señor da valentía. Y estoy agradecido del Señor. El Señor que es poderoso, el Señor que su presencia calma las tempestades, su presencia aquieta cualquier problema, su presencia disipa temores, su presencia nos infunde coraje. Y estoy agradecido del Señor. Estaba recordando esas cosas. Ya han pasado casi 10 años desde que me convertí, y a los 18 el Señor me llamó al pastorado. Y si no lo hubiese creído, si no hubiese obedecido, no estaría aquí. Y quisiera invitarlo, hermanos, a que pudiéramos leer el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. El tema que nos convoca hoy se llama Jesús infunde coraje en nuestro camino. Jesús infunde coraje en nuestro camino. A veces el Señor habla suavemente, ¿cierto? A veces el Señor nos habla con una voz tierna, y otras veces el Señor nos habla y nos da coraje, nos habla fuerte, nos habla claro, esperando que también nosotros tomemos las riendas de nuestra vida. Que no haya oposición, que no hayan cadenas, que no haya quien nos ate. Y este es uno de los relatos donde Pedro camina en la tempestad. Voy a leer desde la Reina Valera. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vino a ellos andando sobre el mar. Y dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, dice la palabra, enseguida, de inmediato, Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y el siguiente versículo, por favor. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas.
Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanitos míos, hermanos míos, miren, este es un año de nuevos comienzos, como decía nuestra hermana Elis. Algunos inician un proceso, ¿cierto?, en un consejo ministerial, otros en nuevos trabajos, algunos con nuevas responsabilidades en la universidad. Hay distintas etapas, pero también hay otros que están pasando por otro tipo de problemas. La cesantía, por ejemplo, el no saber cómo alimentar a la familia, el hallar oposición en su trabajo, el hallar oposición en distintas áreas de su vida, en su familia, para venir a la iglesia, por ejemplo. Y nuestra vida, en nuestro camino, se presentan distintas oposiciones, donde afloran nuestros miedos, nuestras inseguridades. Señor, ¿podré con esto? Señor, mírame, mira mis debilidades, mira mis barreras, mira lo que soy. Que lo haga otro mejor. Yo no puedo, tengo miedo. Y es ahí cuando el Señor nos habla. Jesús infunde coraje en nuestro camino. La presencia de Jesús nos confronta, nos reconfronta. Y el Evangelio de Mateo es un libro muy especial porque justamente y precisamente habla de los temores, el miedo. No sé si usted sabía, pero es el Evangelio que más veces repite el miedo, la palabra miedo en la Biblia. Las personas se acercan con miedo a Jesús. Las personas temen por su vida. Y es porque en ese preciso momento, después del 70, ¿cierto?, empieza la persecución y muchos cristianos están perdiendo la vida. No solamente estaban perdiendo quizás su área de trabajo, sus vínculos familiares, estaban perdiendo la vida los cristianos. Y probablemente como usted, como yo, se preguntaban: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué pareces distante en medio de esta oposición? Cuando se levantan los vientos, cuando se levanta la marea, ¿dónde estás, Señor? Y quizás muchos hoy en día llegaron con esa pregunta también, o de los que están viendo: ¿dónde estás, Señor? Y este Evangelio justamente trata esa problemática: ¿dónde está el Señor? El Evangelio de Mateo desarrolla una temática continua de la presencia de Jesús. De hecho, si usted lee los demás evangelios, se va a dar cuenta que Mateo menciona a Emanuel. Parte diciendo en el versículo 1:23 que nos ha nacido, ¿cierto?, Emanuel, que es Dios con nosotros. Es la presencia de Dios en su pueblo. Es la presencia de Dios en su vida. ¿Y sabe cómo termina el Evangelio de Mateo? En el capítulo 28 termina ofreciendo la presencia de Jesús. Yo estaré con ustedes hasta el final de los días. Y eso es lo potente. Cuando nosotros nos preguntamos: ¿dónde está el Señor? Y ahí en su palabra sale clarito: yo estoy con ustedes. Yo nunca me he ido incluso. Yo prometo estar con ustedes. Este relato de Mateo 14 que recién leímos se encuentra en medio de dos milagros o de dos actividades de Jesús, que la gente recibe sanidad, pero también muchos son alimentados. Estoy hablando del relato de los 5,000, cuando Jesús, ¿cierto?, va con sus discípulos y mucha gente reconoce a Jesús y se acerca por fe a Jesús. Se acerca por fe, pero Jesús ve y las personas tienen hambre. ¿Quién las alimenta? Bueno, llegaron unos panes, unos peces, ¿cierto? Y Jesús hace un milagro. Da las instrucciones, los discípulos obedecen, pero son las multitudes las que se asombran de Jesús.
Después va a Genezaret. Y nuevamente, las personas de alrededor, al enterarse que Jesús va hacia allá, empiezan a llevar a sus enfermos y son sanados. Pero ese milagro son para las multitudes. Y uno se pregunta, chuta, ¿y qué hay para sus discípulos? ¿Qué hay para los que están íntimamente relacionándose con Él? Y este es el relato que nos marca. Es lo que provocó la presencia de Jesús en sus discípulos. Jesús infunde coraje en nuestro camino. Una pregunta que surge en medio de este sermón. ¿Cuándo Jesús infunde valor en nuestro camino? ¿En qué momento? ¿Cuándo Jesús nos reconforta? ¿Cuándo Jesús nos da coraje para que podamos atravesar estas oposiciones, cuando los vientos están en contra y cuando las mareas se levantan? Bueno, quería presentarles 4 momentos donde la presencia de Jesús infunde coraje. El primer momento es en el envío. El segundo es cuando afloran nuestros temores, cuando sufrimos las pruebas. El tercero es cuando ya no damos más y empieza a aflorar nuestro miedo. Y el cuarto es cuando Jesús acaba con la tormenta, cuando Jesús acaba con la prueba. Jesús infunde coraje entonces cuando somos enviados. ¿De qué manera puede Jesús darnos coraje cuando somos enviados? La misma situación que yo les comenté. ¿De qué manera el Señor me dio un coraje para decirle a mis papás, con 18 años decirle a las personas, a mi familia, ¿saben qué? No voy a optar por una carrera profesional, voy a ser pastor? Y las personas me decían, pero ¿cómo si tienes 18 años? ¿Te vas a morir de hambre? Ustedes me ven y claramente no. Pero me preguntaban. Iba donde mi amigo y mis amigos, las mamás de mis amigos me decían, pero tú estás loco, ¿cómo con 18 años vas a ser pastor? Estudia una carrera, saca un título, ten algo seguro. Pero el convencimiento, el envío del Señor fue mucho más fuerte. ¿De qué manera nos da coraje cuando somos enviados? Y acá hay un principio, hermanos. Es que descansamos en su dirección. Este mismo Jesús que le dice a los discípulos para despedir a las multitudes que vayan, se suban a la barca y comiencen su aventura, su viaje, es el mismo Jesús que le había dado las instrucciones para alimentar a los 5.000. Nosotros ya conocemos la manera de actuar del Señor. Sabemos que si lo obedecemos, vamos a ver cosas grandes también. Y descansamos en su dirección. El Señor sabe lo que hace. Cuando lo cuestionaron por alimentar a los 5.000, ¿con qué los vamos a alimentar? Jesús le dio las instrucciones y salió todo bien. Pero la pregunta ¿es usted una persona que descansa en la dirección de Dios? Porque el Señor lo ha enviado a un trabajo, lo ha enviado, ¿cierto?, a un ministerio, lo ha enviado en un área específica, con un propósito. Pero usted descansa en ese envío. Usted está convencido de que el Señor es el que le dio la vocación, el llamado para estar en ese lugar. Porque cuando vengan las pruebas, es lo primero donde nos tenemos que refugiar, en el envío. El Señor sabe lo que hace. Pero también nos dice el Evangelio de Mateo que mientras los discípulos iban y estaban sacudidos por las tormentas, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba solo orando. Y los discípulos estaban siendo sacudidos, pero Jesús estaba orando. Y los discípulos olvidaron el poder también de la oración, el poder de sujetarse a Dios. Confiamos en Jesús, que está en plena comunión con el Padre, que sabe lo que hace, conoce sus propósitos. Él nos enseñó el camino, pero también tenemos que confiar y seguir el ejemplo que nos dejó acá en la tierra, la oración.
En este caso los discípulos no lo hicieron. Entonces eran sacudidos, ¿cierto?, por los vientos, por las olas, por la oposición que se levanta. Y muchas veces nosotros también. El segundo punto o principio es que Jesús infunde valor, coraje en nuestro camino cuando sufrimos pruebas. Pruebas circunstanciales o pruebas de miopía espiritual, podríamos decirle. ¿A qué me refiero? El Evangelio dice que era de noche y los discípulos comenzaron a ser sacudidos. A veces uno piensa: Señor, si es tu propósito que se abran las puertas. Señor, si tú quieres que se abran las puertas. Pero para los que estudiaron mi experiencia con Dios en el discipulado, a veces se cierran las puertas. Y eso no quiere decir que retrocedamos o nos echemos para atrás. Todo lo contrario, coraje. En este caso los discípulos fueron enviados, ¿cierto?, con una trayectoria, pero por la tormenta no podían avanzar, tampoco devolverse. El viento soplaba en contra, ¿cierto? El mar los revolteaba. Y así muchas veces en nuestra vida. Tal vez tu tormenta o el viento que está soplando fuerte en tu vida puede ser una depresión de la cual no puedes salir. Tal vez puede ser el rechazo de tu familia, el rechazo en tu trabajo, el rechazo incluso en la iglesia. Pueden haber distintos tipos de oposición en tu vida. Pero también hay algo que los discípulos desconocieron. Y es que tenían un problema de miopía espiritual. Ellos no podían ver a Dios en la tormenta. Entonces llega Jesús después de estar orando, ¿cierto?, estar a solas con el Padre, llega caminando sobre las aguas como si nada. ¡Wow! Y de noche. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Qué dicen los discípulos, hermano, hermana? ¿A quién ven? Un fantasma. Y eso también nos puede ocurrir a nosotros. Cuando hay tempestades, cuando hay oposición, no sé ustedes, pero yo prefiero ver al Señor. Que me hablen de fantasmas, que me hablen de lo que sea, pero yo sé que el Señor está ahí. Pero el problema de los discípulos era la miopía espiritual. No podían ver a Jesús actuando, a Jesús acercándose a su vida. Quizás se preguntaban: Señor, ¿dónde estás? Y Jesús se estaba acercando a ellos en medio de la tempestad. Y así con nosotros también. Cuando vienen estas depresiones, estos desánimos, estas oposiciones, y uno se pregunta: Señor, ¿dónde estás? Señor, ya no siento tu presencia. Y Jesús está ahí. Jesús está ahí acercándose. Y les dice: no tengan miedo, soy yo. Y nos dice a nosotros: no tengan miedo, no tengas miedo, soy yo. Yo estoy en medio de esta tormenta. Cuando se levantan las tempestades, cuando los vientos no te dejan avanzar, yo estoy ahí. Y nos habla con coraje. Y es más, yo estoy caminando sobre la tormenta, dice Jesús, contigo. Pero también hay un problema. Los discípulos no salieron de la barca. Y esto también nos pasa muchas veces cuando creemos que debemos solamente soportar las pruebas. Y nos sacuden, nos sacuden, nos sacuden y nos vamos desgastando, nos vamos hundiendo. Pensamos que nuestro refugio es un lugar seguro. Pero ¿sabe qué, hermano? Hermana, a mis compañeros jóvenes, la presencia del Señor es el lugar más seguro para salir de la barca, para que cuando vengan estos momentos nos refugiemos en Él. Pero muchas veces nosotros nos cuesta salir de nuestra barca, nos cuesta ver la presencia de Jesús. Y aquí viene el tercer principio. La presencia de Jesús infunde coraje en nuestro camino cuando ya no damos más de miedo. Estos discípulos que habían visto un fantasma, porque en esos tiempos las personas creían que
Cuando se levantaban tempestades era producto de Satanás, y los demonios revolvían las aguas, y esa era la mentalidad de la época. Quizá hoy día la gente piensa distinto, pero sigue viendo en las tempestades, ahí el diablo metió la cola, ahí. Pero no, el Señor está ahí. Esa es la buena noticia. El Señor está con nosotros. Infunde valor cuando tenemos miedo, cuando ya nos damos más de miedo. ¿Cuáles son estas señales para abandonar el miedo? Bueno, lo primero es que Jesús se acerca, pero también demanda de nosotros que salgamos de la barca. Hay que salir de la barca, hay que quitar de nosotros cualquier falsa confianza en nuestras propias fuerzas, por ejemplo. No, si yo soy fuerte, yo puedo aguantar con esto. Yo puedo lidiar con mi depresión, yo puedo lidiar con esta cesantía, no me molesten, yo lo arreglo solito. Grave error. Porque se nos van acabando las fuerzas. Y hay un coraje que no viene de nosotros, sino que del Señor. El que camina en la tempestad nos infunde coraje para caminar, para atravesar las pruebas, como les dije. Una cosa es soportar, pero lo que Dios demanda de nosotros en la tormenta, ¿sabe qué es? Atravesar la tormenta, caminar sobre la tormenta, caminar sobre la oposición, no solamente soportarla, sino que enfrentarnos a ella, porque el Señor no nos dio espíritu de ¿qué? De cobardía. No nos dio espíritu de cobardía. Y la presencia de Jesús infunde ese valor. La presencia de Jesús es suficiente para animarnos. Jesús les dice: tengan ánimo, soy yo. Hermano mío, hermana mía, la presencia de Jesús en su vida es suficiente para animarlo, es suficiente para ayudarle a atravesar distintas pruebas cuando se levanta oposición. Porque la señal de los que desconfían en Jesús, ¿sabe cuál es? Que se quedan en su zona de confort, luego se desaniman y luego se hunden. Pero la señal de los que confían en Jesús es de los que se atreven. Así como Pedro, aunque tenía una fe a medias, aunque era un hombre de poca fe, decidió, ¿cierto?, caminar. Decidió caminar. Y el tema es que fue fortalecido, recibió el coraje para caminar, pero Pedro se fue hundiendo. Y esto es uno de los relatos más hermosos. ¿Sabe por qué? Porque, como decía nuestra hermana Elis, no sabemos qué cosas van a venir este año. Me gustaría decirle que van a ser solo cosas bonitas, que lo va a pasar bien, que se va a reír todo el año, pero le estaría mintiendo. Porque van a haber momentos este año de tempestad. Van a haber momentos donde se va a desanimar. Van a haber momentos donde no va a querer seguir caminando. Y la única noticia que lo va a animar va a ser la presencia de Jesús. La presencia de Jesús. Pero en esos momentos se van a venir a nuestra vida. Este año también vamos a pasar por tempestades. También nos vamos a desanimar. También nos vamos a caer. Me gustaría orar para que el Señor no les llevara tormentas, pero ¿sabe qué? Hay algo hermoso en la tormenta. Y es que cuando Pedro se hundió, inmediatamente Jesús le tendió la mano. Y yo no me gustaría privarlo de eso, hermano. Que usted pudiera probar la mano de Jesús. Que usted pudiera probar la mano de Dios en la tormenta. En la tormenta no solamente vemos al Señor que las domina, sino que el Señor que nos levanta. Si usted se siente hundido, no es la voluntad de Dios. El Señor lo va a levantar. Si usted se siente hundido, clame al Señor. Señor, ayúdame, no puedo con esto, no puedo más con esto, no puedo más con mi depresión, no puedo más con este desánimo, no puedo más con mi universidad. Señor, no sé cómo pagar estas deudas, no sé cómo alimentar a mi familia. Clame al Señor. Y la palabra dice, inmediatamente, enseguida, Jesús le tendió la mano. Y así lo va a hacer también con nosotros, hermanos. Cuando nos hundamos, cuando nos sintamos que estamos cayendo,
que el viento está muy fuerte, el Señor nos va a levantar y nos va a dar coraje, como le pasó a los discípulos, ¿cierto? Me gusta una versión cuando Pablo dice en los Corintios, en la versión King James, dice por causa de las persecuciones, ¿cierto? De los malos tratos, a los apóstoles los están persiguiendo. Dice, en inglés dice, somos golpeados, pero no estamos noqueados. La vida nos golpea duro, pero no nos derriba, porque no estamos solos, estamos con el Señor. El cuarto principio, hermanos, para ir terminando, Jesús infunde coraje en nuestro camino cuando termina con nuestras tormentas. Y uno dice, Señor, ¿por qué no terminaste la tormenta antes? Si tenía el poder, si tú tienes las palabras. Incluso en Mateo 8 ya había Jesús calmado una tormenta. Y las personas se preguntaban, ¿y quién es este que hasta los vientos le obedecen? Pero aquí pasa nuevamente algo hermoso, hermano. ¿Qué hacemos cuando terminan estos obstáculos? ¿O qué coraje nos da después de la tormenta? Bueno, dice dos cosas este pasaje 32 y 33. Dice que subieron a la barca y los discípulos le adoraron. Subieron a la barca y los discípulos lo reconocieron como hijo de Dios. Ya no se preguntaban como en Mateo capítulo 8, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Sino que dicen, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Lo bonito de la tormenta, hermano, no solamente que probamos la mano de Jesús que nos levanta, que nos infunde ánimo, sino que también nos infunde un coraje para alabarlo en medio de las pruebas. Nos infunde coraje para adorarle. Y los demás lo van reconociendo. Cuando estamos pasando por distintas pruebas y las personas que aún no creen en Cristo ven nuestro coraje, dicen, chuta, este compadre, ¿de dónde saca esas fuerzas? Y uno responde, el Señor. La presencia de Jesús es suficiente. Y las personas comienzan a adorarle. Las personas comienzan a reconocerle como Hijo de Dios. Así que, hermano, hermana, me gustaría orar para que este año no pasáramos por tormentas, pero hay algo hermoso en la tormenta, que mucha gente va a reconocer al Señor. Mucha gente va a empezar a glorificar al Señor en medio de la tormenta. Y es cosa de tiempo. Con esto voy a ir terminando, hermanos. Como les decía, les comentaba, quizás muchos se preguntaban en momentos de tormenta, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué no siento su presencia? Pero la vida cristiana no se trata tanto del sentimiento. Nuestros sentimientos a veces son engañosos, pero ¿sabe qué? Las palabras de Jesús son firmes y eternas. Si Él prometió algo, lo va a cumplir. El Señor no es hombre para mentir, dice. Si usted le ha prometido algo, si usted ha leído la Escritura y ve una promesa de Dios, tómela, atesórela. Porque la presencia de Jesús es suficiente para darnos coraje. La tempestad en nuestra vida, ¿cierto? Pueden ser distintas ocasiones. Pero ya sabemos todo esto. Ahora, ¿qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer como iglesia sabiendo que Jesús está con nosotros en medio de la tempestad? Lo primero, hermano, es que comencemos a salir de nuestra barca. Cualquier falsa seguridad, cualquier seguridad que no sea del Señor, que no sea la persona de Jesús, que no sea Dios mismo, tiene que ser quitada de en medio, porque va a ser sacudida. Lo segundo, hermanos, es atreverse con coraje. Si el Señor te llamó a un nuevo cargo, si el Señor te llamó a un liderazgo, si el Señor te llamó a un trabajo fuera de la iglesia, para trabajar con personas en situación de calle, para trabajar en el hogar de niñas, atrévete. Atrévete porque el Señor va contigo. No importa la oposición, no importa las cosas que se levanten, no importa si tu posición es el tema financiero, el Señor va a cubrir los gastos. Si la oposición son personas, el Señor se va a encargar de convencernos.
Lo tercero, hermanos míos, es que nos tomemos en serio la presencia de Jesús y nos tomemos de su mano. Lo tercero que debemos hacer es someternos, sujetarnos. Si nos sentimos hundidos, como les decía, tomémonos de Jesús. Tomémonos de Jesús este año, pero tengamos coraje. Que cuando entren nuestras visitas, nuestros invitados, ¿cierto?, puedan ver en esta iglesia la presencia de Jesús. ¿Y eso cómo se traduce? En coraje. Hermanos sin temor, hermanos que no temen, ¿cierto?, arremangarse las manos. No importa la oposición, vamos. Que el coraje, hermanos, sea una de las manifestaciones de la presencia de Jesús. Con esto termino. Una ilustración. Muchos conocen a Martin Luther King, ¿cierto? Un pastor alemán. Me refiero a un pastor alemán de Estados Unidos, ¿cierto? Bautista. Que él recibió un firme llamado del Señor por los 60. Ustedes saben que antiguamente se creía que las personas de color eran inferiores y recibían un maltrato. No tenían la misma dignidad según algunas personas. Entonces Martin Luther King se levantó junto a otros creyentes, junto a otras personas, con un mensaje del Señor. Que todos como criatura del Señor tenían la misma dignidad y heredaban las mismas promesas. Y él tenía esa convicción de ser enviado. Pero empezaron a surgir las pruebas, las oposiciones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, de políticos. Empezaron a amenazar a sus hijos. Empezaron a amenazar a su esposa, empezaron a amenazarlos de muerte, empezaron a golpearlo, a escupirle. ¿Qué hubiese pasado si Martin Luther King se hubiese dejado llevar, hubiese tomado decisiones por el miedo? Están atacando a mi familia, debo parar. Me están amenazando de muerte, debo parar. Que lo haga otro. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay un problema. Quizás como personas nosotros sostenemos ciertas opiniones, pero ¿sabe qué es lo que sostiene a una persona? ¿Qué es lo que sostiene a un hombre? ¿Qué es lo que sostiene a una mujer? Las convicciones. Y Martin Luther King tenía la convicción no solamente de ser llamado por Dios, sino que su presencia estaba con él. Y en uno de sus últimos discursos él escribe La fuerza del amar. ¿Sabe lo que dice? Llévennos hasta el límite. Sigan amenazando a nuestros hijos en los colegios. Sigan golpeándonos, sigan amenazándonos de muerte. Sigan llevándonos al límite en nuestra capacidad de sufrir como cristianos. Pero ¿saben qué van a provocar? Van a provocar que nosotros rompamos todos esos límites y les sigamos amando. Rompamos todos esos límites sin tener en cuenta el peligro de nuestra vida. Al final ustedes conocen la historia. Martin Luther King fue asesinado, pero fue una persona de coraje, y a través de la cual muchas personas se convirtieron por su convicción, por la presencia de Jesús en su vida en medio de la tempestad. Así que vamos a orar, hermanos, hermanas mías. Vamos a orar para que el Señor hable en medio de nuestra tempestad. Ahí ustedes mismos también, cada uno conoce, como dice el dicho, dónde le aprieta más el zapato. Amado Señor, gracias por tu presencia, gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar en el mismo lugar, Señor. Tu presencia nos lleva, Señor, a completar el camino. Nos lleva a avanzar, Señor, no a retroceder. Porque la fe no se agacha, Señor. La fe no se tira al suelo, sino que la fe nos ayuda a levantarnos. La fe, Señor, no nos deja quedarnos con las lágrimas, Señor, sino que infunde alegría, infunde gozo, Señor. La fe no infunde miedo, Señor, los disipa. Y en esta tarde, Señor,
Sé que tú estás llamando a tu iglesia, sé que tú nos estás llamando a ser una iglesia valiente, una iglesia que se atreve a hacer cosas difíciles por Dios. Una iglesia que se atreve a hacer cosas difíciles por ti. No importa el costo, no importa la oposición que se levante, lo hacemos porque tú estás con nosotros, Señor. Padre amado, te pido por cada uno de mis hermanos que está en este lugar atravesando por oposición. Y la desconfianza quizás de tu presencia le impide a tomar buenas decisiones este año. Padre, muéstrate como lo hiciste con Pedro. Muéstrales, Señor, que tú te estás acercando a ellos en medio de la tempestad, en medio de la depresión, en medio de la cesantía, en medio, Señor, de la universidad, Señor. Tú estás ahí. Padre, dale coraje para que a través de sus trabajos, sus estudios, muchos puedan entrar a la barca y decir, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. O para que otros puedan tomar tu mano, Señor, y ser levantados cuando se hunden. Señor, danos coraje como iglesia. Danos valentía para llevar tu mensaje, Señor. No nos avergonzamos de tu evangelio, no nos avergonzamos de tu presencia. Queremos coraje, Señor, una iglesia renovada, una iglesia que sabe tomar decisiones porque tú le acompañas. Pero también, Señor, te rogamos, y con dolor también en nuestro corazón, por aquellos que aún no te han conocido. Por aquellos que viene la tormenta, Señor, y desarma su casa, viene la tormenta y desarma sus vidas. Señor, que a través de nuestro coraje puedan creer en ti, puedan reconocerte, que puedan ver que tú eres un Dios que pudiendo calmar la tempestad nos llevas a caminar sobre ella, Señor. Nos llevas a vivir sin ataduras, Señor. Nos llevas a vivir sin miedo. Todos esos temores son disipados, Señor. En el nombre de Jesús y en tu presencia, Señor, son disipados los temores, son disipadas, Señor, esas oposiciones que se levantan en nuestra vida. Padre amado, trae renuevo a tu iglesia, Señor, a cada ministerio, en estos nuevos procesos, en nuestros nuevos inicios, Señor, nuevas personas tomando liderazgo. Dales coraje, Señor, para que puedan probar tu mano, para que puedan llevar a otros a conocer a Cristo, Señor. No importa si caemos, no importa si nos hundimos, sabemos que tu mano nos va a levantar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que seas glorificado este año también. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.